El invierno de 1949 llegó duro y sin disculpas, arrastrando un telón de gris sobre los pueblos rotos de Baviera como un tramoyista que se había quedado sin paciencia. Los periódicos eran delgados, sus esquinas roídas por el viento y la ceniza de la tinta, y había más muros que techos, más preguntas que pan. Una mañana, cuando las calles humeaban con el aliento de caballos y hombres, un niño de 5 años subió los escalones agrietados del tribunal del distrito en Weilheim, tirando de un abrigo de lana demasiado grande, y le dijo al policía que barría nieve con una escoba rota: «Me llamo Adolf Hitler». No rió, no probó las palabras, no miró alrededor para ver si alguien lo había escuchado. La escoba del policía se detuvo a mitad de arco como si las cerdas hubieran tocado un cable vivo. El rostro del niño era pálido, grave, extrañamente dueño de sí mismo. Su cabello peinado con el cuidado torpe de alguien demasiado joven para hacerlo bien, y aún así, la raya caía recta, limpia y severa. Al mediodía ya había una docena de testigos y 2 docenas de rumores. La madre del niño, sin papeles, un pañuelo del color de la paja vieja, ojos con esa vaciedad invernal que no se arregla con sopa, insistía en que su hijo había comenzado a hablar así una semana antes, despertando de una fiebre con un vocabulario que ella no le había enseñado y una voz que no encajaba en la habitación. Decía cosas, susurraba ella, que un niño no debería decir. Los policías preguntaron qué cosas. El niño respondió por ella. Fechas como clavos martillados en una tabla, 20 de abril de 1889, mi cumpleaños, dijo sin parpadear. Direcciones que nadie le había pedido y contraseñas hacia un futuro que ya se había quemado. Pronunció nombres con sus diéresis exactas y con sus pecados correspondientes. Y dio la ubicación exacta de un sótano en una granja 3 pueblos al este donde, insistía, se había escondido una caja de documentos bajo un falso piso la noche en que la guerra terminó y el trueno olvidó cómo detenerse. Lo escucharon porque humillar era barato y el carbón no lo era. Pero la granja tenía sótano. El piso tenía puerta falsa. La caja estaba justo donde la mano pequeña del niño señaló, y dentro había cartas selladas con águilas cuyas alas habían sido rotas por la historia, cartillas de racionamiento nunca usadas y un registro de pagos a hombres que ya no tenían nombre. El policía de la escoba rota se persignó y luego escribió un informe que usaba todas las palabras menos imposible. Cuando llevaron al niño de vuelta a la comisaría, el capitán, exhausto, pragmático, incapaz de asombrarse por nada salvo una estufa caliente, lo sentó en un escritorio de madera y le deslizó una fotografía de un hombre con bigote al que todos decían no reconocer. El niño no se inmutó, dio vuelta a la foto. En el reverso alguien había garabateado, con una letra como un ejército marchando en tormenta, una sola frase: «No lo olvides». El niño trazó las letras hundidas con el dedo como si se reencontrara con una cicatriz extraviada. El periodista llegó al segundo día, porque los periodistas siempre llegan. Se llamaba Otto Kirsch, 38 años practicando el arte de parecer no impresionado. En otra vida había escrito sobre óperas y plumas y sobre cómo el champán hace promesas que no puede cumplir. En esta vida escribía sobre escombros. No se consideraba sentimental, que es lo que suelen decir los hombres sentimentales justo antes de que les ocurra lo sentimental. «Tú eres el niño», dijo con la sequedad de la ciudad, y el niño asintió una vez. «Demuéstralo», dijo Otto abriendo un cuaderno que había visto demasiada lluvia. El niño pidió un lápiz. Lo sujetó mal, como quien había aprendido a sostener el mundo de otro modo, y comenzó a dibujar el plano de un búnker que oficialmente no existía, añadiendo dimensiones, conductos de aire y una ruta de escape secreta que, dijo, no estaba sellada con concreto sino con orgullo. Rotuló cada sala con una letra demasiado cuidadosa para un niño de 5 años y demasiado obsesiva para alguien cuerdo, y cuando terminó dejó el lápiz con una calma que enfureció más a Otto que cualquier pánico. Lo llevaron a las ruinas de un edificio gubernamental que todos fingían había sido biblioteca. Caminó por pasillos que nunca lo habían conocido y navegó como si tuviera brújula donde la gente decente guarda la conciencia. «Ahí», dijo, señalando un trozo de muro que parecía igual a los otros. Su mano pequeña golpeó 3 veces la piedra como esperando respuesta. Un albañil, bigotes, pulmones como armónica, golpeó de vuelta y escuchó el hueco que separa el rumor del secreto. Rompieron el yeso. Detrás un pasadizo. En el pasadizo una puerta. En la puerta una rueda de hierro. Dentro un cuarto con aire rancio y polvo dormido y estantes vaciados a toda prisa por hombres que habían practicado no tener prisa. Lo único que quedaba era un cable que no llevaba a ningún sitio y un olor a miedo viejo. El niño inhaló como probando la cosecha. Tosió después, ridículo. Humano. Y por un momento pareció lo que era. Un niño con los pies fríos en botas que nunca le quedaban bien. Los americanos lo supieron por la tarde.
porque los americanos lo sabían todo, y un hombre de mandíbula cuadrada y cuaderno cuadrado llegó a hacer preguntas cuadradas. Llevaba un sombrero demasiado nuevo para aquel pueblo. Se presentó como el agente Wallace, un burócrata con una descripción de trabajo que tenía dientes, personas desplazadas, seguridad y la lenta aritmética de decidir quién podía irse y quién debía quedarse atrás a hacer las paces con los fantasmas. Wallace no sabía si creía en algo, pero tenía la costumbre de prestarle su abrigo a la fe en los días fríos. Observó al niño sin parpadear durante un minuto entero, como quien vigila una mecha que podría ser solo un hilo. «¿Cómo te llamas?», preguntó al fin. «Ya te lo dije», respondió el niño con una paciencia que no pertenecía a una boca tan pequeña. «Soy Adolf Hitler». Wallace no lo escribió. Dijo: «Muy bien entonces», con un tono que había sobrevivido a verdades peores, y formuló la pregunta que importaría después. «¿Quién te enseñó esto?». «Nadie», dijo la madre, lo cual no es lo mismo que nada. Una fiebre, una noche de delirios, el olor a col y quinina. Amaneció y el niño comenzó a recitar números de catálogo como si el mundo fuera un almacén, y luego pidió un espejo. No tenía espejo, así que le mostró un cuenco de agua. Y el niño frunció el ceño mirándose y dijo: «Este no es mi rostro». Otto llevó al niño por el mercado y observó cómo los comerciantes se ponían tensos como si alguien les hubiera arrojado un recuerdo a la espalda. Decían que el niño se parecía a todos los niños y a ninguno, que era demasiado educado, que su postura era incorrecta, demasiado erguida, como si hubiera aprendido a pararse en otro siglo. Cuando le preguntaban por su canción favorita, recitaba un discurso. Cuando le preguntaban por su comida favorita, respondía que él no participaba en favoritismos. Cuando un perro le ladró, él le devolvió el ladrido sin humor. Entonces un veterano sin 2 dedos salió de la fila de la carnicería y escupió en los adoquines diciendo, con voz como campana de iglesia arrastrada cuesta abajo: «Si esto es una broma, háganla en un sitio donde Dios no mire». El niño giró, muy despacio, y por un instante la calle olvidó cómo respirar. La expresión del niño no era crueldad. Los niños están a salvo de eso hasta que los adultos se la prestan. Era cálculo, la forma que adopta un rostro cuando mide una sala en busca de salidas. Fue él quien se dio primero. «Estoy cansado», dijo, y el hechizo se quebró como hielo frágil bajo una bota. Por las noches, Otto escribía en una pensión que olía a carbón y a toallas hervidas. No imprimía una sola palabra. Llenaba páginas con dudas y con los nombres de arquitecturas muertas, y luego las rompía en pedazos porque el papel parecía demasiado seguro. El niño lo perseguía. No la afirmación, las afirmaciones son baratas, sino la precisión, el sótano, el pasadizo oculto, la forma en que se sentaba con los hombros alineados frente a una amenaza que nadie visible representaba. Otto había visto cómo la guerra devoraba a hombres que pensaban que la postura era una especie de armadura. Nunca había visto esa misma armadura usada como herramienta en un niño de 5 años. Al 5.º día, el niño despertó otra vez con fiebre y pidió un mapa. Extendieron un mapa del Gran Múnich sobre la mesa de la cocina de la comisaría, asegurado en las esquinas con tazas y un pequeño soldado de lata que el hijo del conserje había olvidado. El niño apoyó un dedo en un punto cerca de Freiman y dijo 3 palabras con una voz que sonaba más vieja que el empapelado: «Hay huesos». Cuando la policía, a regañadientes, no quedaban muchas palas para la conciencia, fue al lugar. El campo les ofreció una verdad superficial, no una fosa común, ni siquiera un escondite. Una sola tumba con 2 cuerpos, un hombre con abrigo civil y una mujer a la que le habían quitado cuidadosamente el zapato izquierdo y colocado junto a su talón derecho. En el bolsillo del hombre, un recibo sellado por una clínica privada que había sido bombardeada en el 45. En la muñeca de la mujer, una pulsera con un pequeño dije de esvástica limado casi hasta borrarse, como si alguien hubiera intentado borrar una letra con lija y arrepentimiento. De regreso en la comisaría, el niño contó hasta 13 en voz baja con un patrón que el capitán Weber no reconoció hasta después. Era el ritmo de una canción de marcha, ralentizado a la velocidad del pulso de un niño. Los registros de la clínica, lo que quedaba de ellos, vivían en una caja de madera bajo un busto de yeso agrietado de Beethoven, cuyo nariz se había roto mucho antes de las bombas. Había archivos que enumeraban pagos para estudios conductuales, sujetos juveniles, con el sello de un médico cuyo nombre Otto ya había visto susurrado en manifiestos rumbo al oeste en los primeros años tras la rendición. Un pequeño programa mal financiado, no oficial, camuflado bajo palabras como afasia y progresión del desarrollo, patrocinado por hombres que nunca habían existido públicamente y que se enorgullecían de no cometer errores en público. La premisa: los niños son cuadernos en blanco. El intento: ¿y si una pluma pudiera forzarse a través del papel desde el otro lado?
Inducción de identidad mediante saturación y privación. La alimentación regimentada de una narrativa hasta que el estómago de la mente no pudiera distinguir el hambre de la historia. Un horario de sueño que desangraba el calendario entre las horas y dejaba que la sugestión corriera descalza por los pasillos de un cerebro soñando. Otto leyó y quiso vomitar y no pudo. Wallace leyó y no parpadeó. Intentaban hacer que los fantasmas escribieran, dijo al fin, dejando el papel como si la mesa pudiera ofenderse. No invocar, fabricar. El médico en cuestión estaba desaparecido en el modo oficial. Su casa había ardido con las bibliotecas equivocadas, pero los rumores lo mantenían vivo en España. En Argentina, en el humo entre los puertos, los informes no nombraban a ningún niño. Había letras en clave, había tablas de crecimiento, había bocetos de manos pequeñas en los márgenes, como si el doctor garabateara en el único idioma que podía soportar ver. Si esto era un programa, había sido interrumpido y luego abandonado, no por conciencia sino por logística. Pregúntenle al niño por el doctor, dijo Wallace. Lo hicieron. El niño dijo un nombre que nadie le había enseñado. Añadió el color de una corbata y el olor de los guantes del médico. Como nieve, dijo, y Otto entendió. Frío hospitalario, limpio hasta la crueldad. Describió una sala con un cuadro de un caballo que nunca miraba al espectador, y un metrónomo escondido en un armario que seguía marcando aunque no necesitaras tiempo. Y cuando le mostraron un conjunto de fotografías, 7 doctores, 7 rostros, todos impresos con ese grano apagado de los hombres que creen no ser borrables. Señaló a uno con un ceño fruncido que no era de odio sino de crítica. Miente con el ojo izquierdo, dijo el niño. Es él. La madre hablaba poco ahora, sentada con un pan envuelto en su regazo como si el simple acto de conservar algo entero pudiera contener una marea. Insistía en que el niño había nacido en el 44 en un refugio bajo una fábrica de piezas mecánicas, que su padre no había regresado, que ella había trabajado limpiando habitaciones que nadie tenía derecho a poseer. El niño no corroboraba nada de esto. Cuando le preguntaron dónde había nacido, dijo Braunau am Inn sin vacilar, y el capitán Weber tuvo que salir de la sala para estabilizar. El espejo húmedo de su aliento en el pasillo, Otto. Asistió a un servicio en la iglesia donde el pastor le pidió a Dios que perdonara a los vivos por la audacia de sobrevivir. La congregación cantó desafinada, como un país que cojea después de una caída fuerte. Después, una anciana con cabello como diccionario negó con la cabeza ante la conversación del niño. Es un truco, dijo. Pero eso no significa que no sea verdad. Otto entendió. Un truco es la verdad desviada por la mano de otro. Por la noche el pueblo temblaba con pasado y futuro, metiéndose en la misma cama. Hombres que habían quemado papeles en el 45, ahora quemaban rumores en el 49, pero el rumor es leña húmeda. Humea y se aferra. Algunos insistían en que el niño era un arma enviada por los derrotados para que los vencedores no pudieran dormir. Otros aseguraban que era una prueba de Dios. ¿Acogería el pueblo aquello que una vez siguió, incluso si calzaba botas pequeñas? Los comerciantes hablaban más bajo. Los antiguos hombres del partido no salían después del anochecer. El bar que antes tocaba marchas ruidosas ahora ponía valses demasiado lentos para bailarlos. Un maestro renunció sin explicar por qué. Un panadero borracho lloró sobre su harina y luego vendió bollos en forma de signo de interrogación. Entonces llegó la primera carta, dirigida a la comisaría, sin remitente, matasellada en un pueblo 2 localidades al norte. Wallace la abrió con la uña del pulgar. La nota dentro era corta, cruel y precisa. El niño es uno de los nuestros. Devuélvanlo, o vendremos a cobrar la deuda en hueso. Sin firma, pero con la impronta de un anillo en lacre rojo. Un anillo cuyo diseño Wallace reconoció en una enciclopedia de símbolos europeos que guardaba del mismo modo que otros hombres guardaban cigarrillos. No la esvástica, no el águila. Algo más antiguo, un lobo mordiéndose la cola, un ouroboros con colmillos, un círculo privado, supervivientes de una causa que se habían rebautizado sin arrepentimiento, una red que había empezado en cartas y terminaría en barcos. Tenemos un club, dijo Wallace, y Otto odiaba la calma con la que lo dijo. Al día siguiente, el niño pidió un corte de pelo. Demasiado largo, dijo, tirando de su flequillo. Me entra en los ojos. El barbero del pueblo se negó al principio, como si recortarle el cabello al niño fuera un sacramento que la iglesia no podría perdonar. Pero el pelo crece, lo honremos o no. El barbero sentó al niño en la silla y con pasadas lentas talló una forma más ordenada alrededor del pequeño cráneo que contenía demasiado teatro. Cuando terminó, el niño se veía, no había manera de evitarlo, aún más pulcro, la severidad de su ceño ya no suavizada por mechones rebeldes. El barbero se apartó, pálido como la espuma de afeitar en su cuenco. No hay cobro, susurró.
como si el dinero pudiera desviar una maldición. El editor de Otto telegrafió desde Múnich con el tipo de mensaje que sangra a través del sobre. Imprime o nos ganarán hombres que no saben ser cuidadosos. Otto respondió con una sola palabra. Espera. Creía en la precisión como creía en la gravedad, pero la precisión tiene un primo llamado parálisis. Wallace, entretanto, jugaba otro juego. Envió un cable a un hombre en Berlín, que envió un cable a otro en Viena, que envió un cable a un hombre en un barco que nunca tocaba agua de día. Los nombres comenzaron a soltarse. El doctor que el niño había identificado efectivamente había salido de Alemania con un pasaporte falso de la Cruz Roja en el 46. Su barco había ido a la Argentina, luego el doctor trasladó su clínica a Paraguay, luego a un rancho privado en la provincia de Córdoba, donde los hombres cazaban ciervos y las mujeres no se veían. Si el niño era el producto de un programa, no era el único producto. Si su afirmación se difundía, atraería compradores. Un sacerdote local, el padre Johannes, visitó al niño. Había visto posesiones fingidas por adolescentes que intentaban gritar más fuerte que sus madres. Había visto un duelo tan ruidoso que se traducía a otros idiomas. Nunca había visto esto. Le preguntó al niño si entendía el pecado. El niño asintió cortésmente y comenzó a recitar doctrina con un tono que hacía que la doctrina sonara apolítica. El padre Johannes le preguntó si se arrepentía de algo. Los ojos del niño no se nublaron con conciencia. En cambio, parecía divertido, como un hombre en una cena al que le ofrecen un plato que no reconoce pero está seguro de haber inventado. Lamento la ineficiencia, dijo el niño. El padre Johannes volvió a casa y bebió un brandy con el aire de quien enciende un pequeño fuego en su boca para que uno mayor no le llegue al cerebro. Al 10º día, alguien lanzó un ladrillo por la ventana de la comisaría. Tenía una nota envuelta, atada con un cordel como un paquete de un cartero rencoroso. Libérenlo. Wallace no lo recogió con las manos. Usó la pala del carbón, como quien retira una rata que aún no está listo para mirar. Otto, contra su mejor juicio, fue al bar que antes tocaba marchas ruidosas y empezó a hacer preguntas 2 copas demasiado tarde. Conoció a un hombre de rostro común y un anillo nada común. El hombre sonrió como si hubiera aprendido a sonreír de alguien que se lo explicó mal. El pasado, dijo el hombre, es un inversor paciente. Está dispuesto a esperar sus dividendos. Otto volvió a su habitación. Echó el cerrojo y durmió con los zapatos puestos. La madre, cuyo nombre era Clara pero nunca se acomodaba en su boca, se convirtió en el centro de una geometría que nadie disfrutaba. Líneas de simpatía de todas direcciones se cruzaban en ella, deformándola en una figura pública que no había pedido llevar. Amaba a su hijo con la desesperación de quien ya había sufrido el robo del amor antes y no estaba dispuesta a permitir que el robo se volviera costumbre. Y sin embargo, a veces, frente a una mesa cubierta de tazas de té y burócratas, lo miraba no con ternura sino con evaluación, como si midiera una vida que podía confeccionarse con esa tela equivocada. Un testigo juró haberla visto susurrar al niño en un dialecto de montaña, y al niño responder no en el dialecto de Múnich, sino en la gramática del mando. Cuando creía que nadie la observaba, ponía su mano sobre la cabeza del niño y cerraba los ojos como si intentara sentir la arquitectura de un edificio desde el techo. Como el siglo aún creía en trenes, decidieron trasladar al niño en secreto a Múnich, donde las habitaciones más grandes contenían mentiras más grandes, y quizá el ruido de la ciudad le arrancara alguna verdad. Subieron a un tren matutino con la niebla de conductor y el cansancio de horario. Wallace se sentó 2 filas atrás, sombrero bajo. Otto se sentó frente al niño, pluma envainada, cuaderno cerrado como una boca obediente. La madre sostenía la mano del niño con un agarre que era 90% consuelo y 10% posesión. En una estación rural donde el andén eran 2 tablas y una costumbre, una mujer con abrigo azul se acercó a la ventana y miró dentro como si observara un escaparate. El niño no giró la cabeza, se dirigió al vidrio. Frau C., dijo, y enumeró un apellido de soltera. Su esposo tiene un cuaderno que querrá quemar para cuando el reloj de su cocina suene una vez esta tarde. La boca de la mujer se abrió y cerró sin encontrar pez. Retrocedió como si el andén se inclinara. Los ojos de Wallace se encontraron con los de Otto sobre los estrechos hombros del niño. Ninguno escribió nada. En Múnich llevaron al niño a un hospital que insistía en llamarse clínica porque pensaba que la palabra más pequeña ofendería menos a la historia. Un neurólogo con cabello blanco como rendición colocó al niño en una sala con una ventana que mostraba un trozo de cielo del tamaño de la honestidad. No lo ataron porque eso los habría hecho las personas equivocadas. Le pidieron que durmiera. Le pidieron que contara hacia atrás desde 100. Le pidieron que dibujara el contorno de Europa. Le pidieron que contara una historia sobre un gato. Hizo todo lo que le pidieron con la cortesía resignada de un hombre cuyo tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo en algo que no sea la conquista.
Bajo un sedante suave, el niño habló con la voz clara y aguda de un niño y con la gramática baja y amarga de una nación caída. Dijo los nombres de pueblos y caminos y amantes y mentiras. Enumeró en orden alfabético los sabores del poder. Lloró una vez brevemente cuando no reconoció su propia mano. Luego pidió agua, y al beber dijo, con precisión burocrática, «Gracias». El neurólogo invitó a un joven psiquiatra que aún no había aprendido a esconder su entusiasmo bajo una bata. Aquel médico creía en la nueva ciencia de la memoria como los marineros creen en los mapas. Propuso con cautela que la identidad podía ser una enfermedad si se administraba con una jeringa. Que si se adelgaza lo suficiente una mente, se puede superponer en ella la transparencia del calco de otra vida. El niño puede haber sido empapado, dijo, tanteando una palabra que no hiciera estremecer a la sala. Puedes blanquear una tela sin cambiar su forma, pero sí cambias lo que recuerda. Wallace le pidió que fuera específico. El doctor habló de aislamiento y ritmo y de sugerencias incrustadas en nanas. Habló de cómo el trauma puede ser una tinta que nunca termina de secar. La reencarnación, dijo, es una historia que la gente se cuenta para consolarse con la idea de continuidad. Lo que estamos viendo puede ser la invención de esa continuidad por hombres que odian los vacíos. El niño desarrolló la costumbre de ponerse de puntillas para verse en superficies reflectantes, una ventana, una tetera, el borde pulido de un cabecero de bronce. Parecía comprobar, una y otra vez, que sus rasgos no lo habían traicionado convirtiéndose en lo que su voz insinuaba. A veces hacía una mueca como avergonzado de la pequeñez de su propia boca. A veces sonreía con cariño a sus propios ojos. Una tarde, en un pasillo, se detuvo a mirar un cartel de caridad clavado en un corcho. Mirada de los inocentes, se titulaba, como si a la imprenta se le hubieran acabado las palabras más pequeñas, y soltó una carcajada seca de una sola sílaba. La enfermera de turno, que había perdido un hermano y ya no creía en los nervios, sintió algo punzarle la nuca como si alguien hubiera dicho su nombre desde otro piso. Se persignó sin pensarlo. Luego se deshizo de la cruz con esfuerzo. En una oficina con café malo y mapas mejores, Otto y Wallace ensayaban una pelea que ninguno quería terminar. ¿Qué hacer con el niño? Los americanos querían moverlo más lejos, a un lugar con más cerraduras y menos ventanas, para estudiarlo, prevenir y, de ser necesario, interceptar imitadores. Los alemanes querían que dejara de existir en cualquier expediente. La madre quería que volviera a ser un hijo. El niño quería, no estaba claro lo que quería, y ese hecho era una hoja afilada con la que todos tropezaban en la oscuridad. No estamos hechos para manejar milagros, dijo Otto al fin. Wallace miró al techo. Esto no es un milagro, dijo. Es una falsificación, lo cual es peor porque sirve para comprar cosas. La falsificación contraatacó. Un martes, 3 hombres con zapatos demasiado silenciosos se presentaron en la recepción de la clínica con papeles que hicieron que los burócratas se enderezaran como perros al oír un silbido. Venían de un ministerio del que nadie había oído hablar, lo que significaba que existía. Pidieron al niño con el tono de quienes ordenan carbón. Wallace llegó antes de que la tinta de sus firmas dejara de brillar. No mostró su placa. Colocó su sombrero en el mostrador con la deliberación de un arma. El niño está bajo protección estadounidense, dijo, y lo dijo como si la frase llevara uniforme. Los 3 hombres intercambiaron una mirada como soldados pasándose munición. El líder sonrió y la sonrisa nunca le alcanzó los ojos. Los niños pertenecen a su país, dijo. Especialmente los importantes. La sonrisa de Wallace ni siquiera se acercó a su rostro. Los niños importantes se pertenecen a sí mismos, dijo. Y este pertenece a un error que no quieren que explique en su presencia. Los hombres se retiraron, pero solo en la forma en que la marea retrocede para tomar mejor impulso. Esa noche, la luz en la habitación del niño titubeó y falló. La enfermera de turno llegó con una vela. La clínica se enorgullecía de tener siempre velas, como si el romanticismo pudiera ser un plan de contingencia, y encontró al niño sentado, dedos entrelazados mirando la puerta como quien espera visita. «Ellos vienen», dijo. Su tono no era de miedo, era de hospitalidad. A la enfermera se le helaron las costillas. Preguntó quiénes eran ellos. «Los fieles», dijo. «Los hombres que confunden obediencia con amor». La enfermera apagó la vela y la volvió a encender, avergonzada de cuánto la consolaba la reaparición del fuego. Cuando vinieron, cometieron el error de pensar que los hospitales son lugares donde la gente susurra para siempre. El primer hombre abrió una puerta lateral con una llave que no había sido fabricada allí. El segundo cortó los cables de una campana que debía llamar a alguien que no vivía cerca. El tercer hombre caminaba con una ligera cojera, el recuerdo de una herida que nunca sanó porque él nunca se disculpó con ella. Encontraron la habitación del niño y lo encontraron despierto,
sonriendo como quien está a punto de dar un discurso que ya ha memorizado. El segundo apagó la vela con los dedos y siseó cuando lo quemó. El niño dijo conversacional: «Se irán antes del cuarto paso». «¿Qué cuarto paso?», empezó a decir el primero, molesto. Pero no tuvo tiempo de terminar la condescendencia porque Wallace surgió de la oscuridad como un rumor adquiriendo músculo y dijo: «Este». Y junto con 2 policías locales, a quienes se les había contado lo suficiente para pertenecer al lado correcto de la historia, convirtió el cuarto paso en una conclusión. No hicieron falta armas. Bastó el impulso, un marco de puerta y el deseo de cerrar un siglo. Después, con los 3 hombres esposados y malhumorados, Wallace le preguntó al niño cómo lo había sabido. El pequeño consideró la pregunta como si fuera un acertijo cuya respuesta resultaba descortés. Finalmente dijo: «Porque así es como lo habría hecho yo». Luego parpadeó, sorprendido de sí mismo, y la sorpresa se veía limpia y de 5 años. Los hombres capturados hablaron como hablan los que temen a alguien que no está en la sala, demasiado alto y con orgullo mal colocado. Nombraron una red con un nuevo título pulcro y una vieja boca. Nombraron al doctor en Argentina como artesano de identidades. Nombraron un fondo, hinchado de oro que en las manos correctas se había vuelto vergüenza y en las equivocadas capital, dedicado a la proposición de que el pasado podía reimprimirse con mejor papelería. No conocían al niño personalmente, dijeron, pero sí la categoría a la que pertenecía y el precio de esa categoría. Podría ser un icono, dijo uno, descuidado con el aire, o un detonador. Otto anotó esa frase porque al menos no mentía. Clara pidió llevarse a su hijo a casa. Casa era una dirección que no encajaba bien con la realidad. Una habitación sobre un taller de sastre donde las mantas mantenían fuera el viento solo si se las persuadía. Wallace dijo que no. Otto dijo que los acompañaría, como si su presencia fuera un conjuro. Fijaron fecha para una audiencia en una sala que había escuchado tantos veredictos que había dejado de creer en finales. Mientras tanto, el niño jugaba con un tren de madera y fruncía el ceño cuando la vía se negaba a ser perfecta. No lo destrozaba. Lo ajustaba hasta que el tren corría sin tropiezos. Rió una vez no amablemente cuando la locomotora hizo un sonido que lo decepcionó. Un domingo el niño pidió ir al río. Lo llevaron al amanecer cuando el agua mostraba su mejor rostro. Se paró en la orilla y susurró algo a su propio cuello como si diera instrucciones al día. «¿Qué dijiste?», preguntó Otto. El niño se encogió de hombros. «Me recordaba que soy pequeño». Luego, casi como avergonzado de la confesión, añadió: «No sirve». La audiencia llegó fría y temprana. El juez tenía la postura de un hombre que intenta disculparse sin usar palabras. La sala albergaba soldados cuyos uniformes les quedaban ahora demasiado holgados, viudas que se habían quedado sin negro, y una fila de jóvenes estudiantes que querían presenciar una sentencia que la historia pondría en nota al pie. El niño se sentó en una mesa con los pies sin tocar el suelo y los balanceó una vez mecánicamente para demostrar que podían moverse. Otto se levantó como testigo y dijo la única verdad honesta que tenía. El niño sabe lo que no pudo haber aprendido. La sala esperó algo mayor, pero a veces lo más grande es una admisión honesta de que el estante de tu entendimiento no es lo bastante largo para sostener lo que se coloca sobre él. Entonces el niño pidió hablar. Tenía 5 años, y el juez miró a Wallace, y Wallace miró al techo, y el techo le devolvió la mirada. El juez asintió. El niño no se levantó. Su voz se propagó igual, entrenada por alguna catedral interior. «Ustedes desean saber si soy lo que digo ser», dijo. «Pero lo que digo no es un nombre, es un título. Es una herida que disfrutaba ser especial. Si soy eso, entonces manténganme lejos de todos. Si no lo soy, entonces manténganme aún más lejos, porque soy una historia que hombres con dinero intentan comprar». En cualquier caso, la respuesta es distancia. Un murmullo recorrió la sala como un pequeño sistema meteorológico. El juez se llevó la mano a la frente como un hombre que se toma la fiebre. Wallace cerró su cuaderno porque esas palabras no necesitaban tinta. Ya estaban casadas con el aire. Otto sintió un clic dentro de sí, un realineamiento de engranajes que habían estado rechinando. No sabía si el niño era Hitler. Sabía, con precisión, que el niño era peligroso para los hombres que querían certidumbre a la venta. El tribunal ordenó custodia protectora bajo supervisión estadounidense. El pueblo tomó aire y olvidó soltarlo. Clara lloró sin sonido, luego con sonido y luego sin de nuevo. Los 3 hombres de zapatos silenciosos fueron enviados a una celda con luz poco generosa. La red se endureció en otros lugares, como hacen las redes, igual que la grasa enfriándose en un plato. El doctor en Argentina se mudó a otro rancho y dijo cambiar de nombre, pero no de opiniones. El rumor de que existían otros como el niño corrió por cafés y pensiones, dejando tras de sí facturas impagas de temor. En las semanas siguientes,
El niño se ablandó en pequeñas formas, como un abrigo de invierno recuerda que una vez fue cordero. Rió ante un payaso de papel colgado de un hilo. Insistió en aprender los nombres de los canarios de la clínica y les dio nombres él mismo cuando los dados le decepcionaron. Lloró al derramar leche y luego se enfureció consigo mismo por las lágrimas. Dijo por favor sin que se lo indicaran. Empezó a hacer preguntas que no podía responder solo. ¿Qué pasa con una historia cuando nadie la cuenta? ¿Somos nuestras elecciones si nuestras elecciones fueron elegidas por otros? ¿Requiere edad la culpa para florecer? Los adultos de la sala fingieron ser adultos. Respondieron como responderían los filósofos si tuvieran que fregar suelos. Una mañana, un titular en Múnich gritó que un exfuncionario de alto rango había sido hallado con las muñecas abiertas y una nota que solo decía: «No hemos terminado». Wallace dobló el periódico con una geometría lo bastante exacta para pasar un control. «Intentan dar el primer golpe», dijo. «Que lo den. Nosotros tomaremos el resto». Esa tarde el niño volvió a pedir un espejo. Se quedó mirando mucho tiempo. Hizo gestos no crueles sino curiosos. Una sonrisa, un puchero, una orden, una súplica, un encogimiento de hombros. No se decidió por ninguno. «No me parezco a él», dijo. «Casi para sí. Pero a veces escucho la sala como él lo hacía». Otto, en la puerta, sintió un consuelo peculiar. Que un niño pudiera describir el horror como acústica. El último giro no llegó con explosión, sino con un golpe a la puerta. Una enfermera respondió a la trasera de la clínica y encontró a un anciano con manos de papel y voz de buen tabaco. Sostenía una pequeña caja de lata y dijo: «Para el niño». Wallace tomó la caja sin dejar que el niño la viera. La abrió con el cuidado de quien maneja algo que podría ser más que sí mismo. Dentro, un medallón, una fotografía, un mechón de cabello atado con un lazo descolorido por el tiempo, y una carta dirigida a quien sea lo bastante valiente para ser incierto. La carta confesaba, no la invención del niño, no un experimento, sino algo peor porque era más pequeño. Una enfermera y un conserje en el 45 que habían sacado a escondidas un bebé de una clínica donde los bebés no solían regresar a casa, porque aquel bebé hacía contacto visual como signo de interrogación y querían ver qué pasaba con la puntuación. Lo habían criado juntos hasta que ya no pudieron más, y entonces el niño fue llevado a un refugio donde los nombres eran apegos aún no aplicados. La carta insistía en que el niño no era nadie importante porque importante era lo que había arruinado el siglo. Suplicaba a quien sostuviera el papel que volviera al niño lo más pronto posible en alguien sin importancia. Wallace guardó el medallón en el bolsillo de su chaqueta. Quemó la carta después de copiarla a mano en un cuaderno que guardaba en una caja fuerte de esas que parecen un libro de mala reputación. No se lo dijo al niño de inmediato. Se lo dijo a Otto. Otto no lo publicó. Lo colocó junto a su corazón y sintió sus bordes. «Lo mantenemos humano», dijo Otto. «Lo hacemos ordinario para que no se convierta en extraordinario de la peor manera». Wallace asintió. Ordinario es lo único que estos hombres no pueden monetizar. Trasladaron al niño de nuevo. No a un laboratorio ni a una celda, sino a un internado en el campo donde las vacas guardaban secretos y la directora creía en la santidad de las tareas domésticas. Su nombre cambiaba como una camisa. Sus días se llenaron de aritmética, remiendos y carreras por campos que habían decidido perdonar los pies. La directora sabía lo que tenía viviendo bajo su techo y decidió tratarlo como una lista de deberes. No dejar que el fuego se apague, no dejar la estufa sin vigilancia. Recordarle al niño que las pequeñas bondades son del tamaño equivocado para los tiranos. El niño aprendió a hacer nudos que resistían y a desatar los que se habían apretado con miedo. Aprendió a decir «lo siento» cuando llegaba tarde a la cena y a decirlo en esa forma pequeña que salva sociedades de a poco. A veces, parado junto a la cerca al anochecer, narraba el cielo en voz baja, dando órdenes a las nubes como si fueran tropas. Luego se detenía, se sonrojaba con una vergüenza que no sabía nombrar. En Navidad, cantó desafinado junto a otros niños también desafinados, y juntos sonaban como un pueblo reparándose a sí mismo con ruido. En primavera se raspó la rodilla, lloró y luego se rió de sí mismo por llorar, y la directora dijo: «Bien, ambas cosas». Cuando llegó un nuevo niño que gustaba de golpear a los más pequeños para ver qué se sentía, el niño que una vez reclamó el nombre de un dictador se interpuso entre el puño y el rostro y dijo simplemente: «No». El puño vaciló. El rostro se salvó. La directora marcó la fecha en un calendario con letra pequeña y cerró el libro. Otto lo visitaba una vez al mes con una lata de galletas y sin cuaderno. Jugaban al ajedrez mal y hablaban de gallinas. Wallace visitaba menos y observaba más, y hacía 3 llamadas telefónicas cada vez que le decían al mundo que retrocediera otra semana.
Clara escribía cartas con una letra poco bonita que decía cosas poco bonitas pero verdaderas. Trabajo. Te extraño. Estoy aprendiendo a pararme recta sin hierro dentro de mí. El niño respondía con una caligrafía ordenada. Estoy aprendiendo a aburrirme y es más difícil que la guerra. Estoy aprendiendo a perder a propósito y se siente como la lluvia. La historia no les dio un gran final. Rara vez lo hace. El doctor en Argentina murió en un accidente de casa que no fue accidente. La red cambió de nombre otra vez y presentó nuevos papeles y enseñó a sus hijos canciones distintas con el mismo ritmo. Los hombres de zapatos silenciosos enseñaron a sus hijos a caminar aún más silenciosos. Pero el niño, ese niño, creció en rodillas que golpeaban escritorios y una risa casi fea, y por eso mismo querida. Aprendió a dudar antes de ciertas frases y a enterrar su certeza en el jardín como una herramienta peligrosa que usaría solo si el granero ardía. Cumplió 13 y olvidó a propósito la cadencia de las órdenes. Cuando un profesor pidió a la clase que escribiera un ensayo sobre el hombre más grande que haya vivido, escribió sobre un granjero que le enseñó a reparar una cerca bajo la lluvia, y el profesor lloró en su escritorio con la pipa apagada. Años más tarde, cuando Otto finalmente publicó, lo hizo como un hombre que coloca una vela en una ventana, no como un hombre que dispara una bengala. No usó el nombre posterior del niño. Tampoco usó el primero. Dijo la verdad como un sastre dice un cuerpo, con respeto por las costuras. Escribió que una vez, en los hambrientos 1900, un niño pequeño recordó, o fue hecho recordar a un hombre que el siglo no merecía olvidar. Y que los adultos en la sala, por una vez, eligieron el experimento más radical disponible. Darle a ese niño lo ordinario. Cubrirlo con tareas, lecciones y errores. Mantenerlo lejos de salas que resuenan y de hombres que prefieren los gritos al pan. Y sí, a veces un hombre adulto se detenía ante un escaparate y ladeaba la cabeza, escuchando un tambor que nadie más podía oír, entonces sonreía para sí mismo y seguía su camino. Porque el giro más sorprendente no fue que él hubiera afirmado ser un monstruo, ni que otros intentaran volver a hacerlo uno. El giro fue que un pueblo y unos pocos desconocidos obstinados insistieron en algo anticuado para un siglo borracho de espectáculo, que el futuro se salva en cuartos pequeños por personas que eligen no representarlo.